Cuando Sagitario desciende a los infiernos, no lo hace como un alma perdida, sino como un guerrero que busca respuestas en los rincones más oscuros del alma y del mundo. No teme al fuego ni al caos, porque lleva en su pecho la llama eterna del conocimiento y la libertad. Su espíritu no se encoge ante la oscuridad, sino que la atraviesa con la mirada encendida por una visión superior, una comprensión que solo se revela a quienes se atreven a enfrentarse con lo más profundo y doloroso de sí mismos. El descenso de Sagitario no es una caída, es una búsqueda. Es la travesía de aquel que ha conocido las cumbres del idealismo, la expansión de la conciencia, la luz del propósito, pero que entiende que para comprender el todo, también debe sumergirse en la sombra. Allí, en ese inframundo simbólico donde arden las pasiones no resueltas, donde habitan los miedos ancestrales y las culpas no reconocidas, Sagitario se encuentra con las partes de sí que había negado. Pero no se quiebra, las enfrenta con la flecha del entendimiento, con el arco de la voluntad firme y la mente orientada hacia el horizonte de su propia transformación. En el infierno interior, Sagitario se ve obligado a renunciar a sus verdades absolutas. Aquellas creencias que alguna vez le dieron sentido, ahora se muestran limitadas. El fuego infernal quema las ideas rígidas, calcina el ego que se creía dueño de la verdad. Allí, el centauro se fragmenta, y la parte animal se enfrenta con la parte divina. El instinto lucha contra el ideal, la rabia choca contra la sabiduría, y el resultado no es la destrucción, sino la alquimia. Porque Sagitario, en su esencia más profunda, no busca evadir la sombra, busca integrarla. Aprende que la libertad verdadera no es huir del dolor, sino comprenderlo. No es escapar del destino, sino abrazarlo con conciencia y propósito. En ese descenso ardiente, Sagitario recuerda su linaje mítico. Es hijo de lo salvaje y de lo celestial. Es flecha lanzada hacia lo eterno, pero también es cuerpo que siente, tropieza, cae y se levanta. En el infierno aprende a mirar de frente la decepción, la traición, la pérdida de sentido. Aprende que la luz que lleva dentro no es solo para iluminar los caminos altos, sino también para encender antorchas en los laberintos del alma. Su fuego no es solo entusiasmo, es resistencia, es coraje, es renacimiento. Desde las profundidades, Sagitario despierta una nueva sabiduría. Ya no es el viajero ingenuo que cree que todo se resolverá por el solo hecho de avanzar. Ahora es el peregrino forjado en el fuego, el visionario que ha conocido el abismo y que aún así vuelve a alzar su arco hacia las estrellas. Su risa ya no es solo alegría, es triunfo sobre la desesperanza. Su fe ya no es ciega, es una llama cultivada en el campo de batalla emocional, encendida por cada herida que supo convertir en conocimiento. Cuando Sagitario asciende desde el infierno, lo hace transformado. Lleva consigo el mapa del inframundo, no como trofeo, sino como herramienta. Sabe que muchos también han de atravesar sus propias sombras, y está dispuesto a guiarlos con su luz. Ha comprendido que el propósito no se encuentra solo en los libros ni en los templos, sino también en las cicatrices, en los silencios, en las noches más oscuras del alma. Ha descubierto que el verdadero maestro no es el que predica desde el púlpito de la certeza, sino el que se atreve a caminar con los otros a través de su dolor. Este Sagitario renacido es fuego sagrado. No olvida su paso por los infiernos, pero no se queda allí. Lo trasciende. Lo transforma en sabiduría viviente. Sus ojos arden con una luz distinta, no es la arrogancia del que cree tener todas las respuestas, sino la humildad poderosa del que ha bajado al centro del miedo y ha regresado con la esperanza viva. Su libertad ahora es más profunda, más consciente, más comprometida. Ya no huye, elige. Ya no predica, inspira. Y así, cuando Sagitario desciende a los infiernos, lo hace para volver a subir con más fuerza, más verdad, más compasión. Porque solo quien ha recorrido las profundidades del alma puede hablar con autenticidad sobre la luz. Solo quien ha abrazado su sombra puede ser realmente libre. Y Sagitario, el eterno buscador, el arquero del alma, el jinete de la verdad, emerge de las llamas no como víctima, sino como alquimista de su propio destino. Su viaje no ha terminado, ha comenzado de nuevo, más valiente, más sabio, más humano y más divino que nunca. Cuando Sagitario desciende a los infiernos, también lo hace en un plano simbólico que trasciende lo meramente personal. Este viaje no solo le pertenece a su historia individual, sino que encarna el drama colectivo de la humanidad que busca el sentido más allá del sufrimiento.
Sagitario no baja únicamente por sí mismo, desciende como arquetipo de aquel que tiene la misión de traer luz donde reina la ignorancia, de recuperar el fuego sagrado que ha sido enterrado bajo capas de miedo, confusión y desesperanza. El inframundo para Sagitario puede manifestarse de muchas formas: una crisis de fe, la traición a sus ideales, la caída de una visión que lo sustentaba, el desencanto ante un mundo que no responde a sus expectativas filosóficas o espirituales. Es el momento en que el conocimiento aprendido ya no basta, cuando las respuestas habituales pierden fuerza y todo lo que antes daba dirección se desmorona. Allí se enfrenta con el silencio de los dioses, con el vértigo de no saber hacia dónde ir, con la soledad existencial de quien ha vivido por grandes causas y, de pronto, se encuentra preguntándose si aún valen la pena. En ese abismo, Sagitario no tiene garantizado el retorno. Porque el fuego que lo alimenta puede volverse contra él. Su pasión por comprender, por trascender, puede volverse ansiedad, desesperación, exceso, descontrol. Su idealismo, cuando se desilusiona, puede convertirse en cinismo. El que antes creía en la expansión, en los viajes, en las respuestas del universo, puede encerrarse en sí mismo, aislado del mundo, descreído y amargado. El infierno de Sagitario no siempre es visible desde fuera, a menudo es un vacío interior, un fuego sin dirección que lo consume desde adentro. Sin embargo, incluso en esa confusión, Sagitario guarda una chispa. Una pequeña llama que no se extingue del todo, una intuición que le susurra que todo este proceso tiene sentido, aunque no pueda verlo aún. Es entonces cuando empieza el verdadero viaje iniciático. No es hacia nuevas tierras ni hacia nuevas ideas, sino hacia el corazón del dolor, hacia la raíz del sufrimiento humano. Empieza a ver que su misión no es solo entender el mundo, sino habitarlo, compartirlo, sostener a otros en su búsqueda. El héroe interior empieza a despertar cuando Sagitario se da cuenta de que su conocimiento no es para elevarse por encima de los demás, sino para ayudar a iluminar los caminos de quienes aún no pueden ver con claridad. En el fondo del infierno, Sagitario encuentra una dimensión espiritual que trasciende la lógica. Comprende que la verdad no siempre es un concepto, una teoría o una filosofía. A veces, la verdad es el abrazo que no se esperaba, la compasión que rompe la dureza, el silencio que contiene y acompaña. Allí, Sagitario aprende algo que no está en los libros ni en las doctrinas, que la fe más auténtica no nace de la certeza, sino de la confianza en medio de la oscuridad. Que la sabiduría más profunda no es la que tiene todas las respuestas, sino la que aprende a hacer preguntas más humildes, más humanas, más vivas. Otro aspecto que se revela en este descenso es la relación de Sagitario con su parte animal. Como centauro, es mitad hombre, mitad bestia. En la superficie, ha dominado el arte del pensamiento elevado, de la ética, de la visión futura. Pero en el infierno, su parte salvaje emerge con fuerza. Las pulsiones, los deseos reprimidos, los impulsos negados, todo lo que el idealismo intentó reprimir, vuelve con potencia. Es el momento en que Sagitario debe integrar su instinto con su mente, su deseo con su conciencia. No puede seguir negando su naturaleza terrenal. Solo aceptando que también es cuerpo, sangre, impulso y vulnerabilidad, puede recuperar la totalidad de su ser. Allí descubre que no hay iluminación verdadera sin encarnar completamente la vida en todas sus dimensiones. También se enfrenta a la humildad. Porque Sagitario muchas veces porta con orgullo su papel de guía, de maestro, de faro. Pero en el infierno se da cuenta de que no siempre puede liderar, que también necesita ser sostenido. Que incluso él, que tantas veces ha sido fuente de fuerza para otros, tiene derecho a caer, a llorar, a pedir ayuda. Que la grandeza no está en no derrumbarse, sino en tener el valor de levantarse sin vergüenza. Ese reconocimiento de su humanidad lo hace más sabio, más compasivo, más verdadero. En las profundidades, Sagitario puede descubrir también un nuevo propósito. No el que lo movía antes, basado en metas externas, viajes, descubrimientos o logros visibles. Sino uno más silencioso, más profundo, más enraizado. El propósito de vivir con autenticidad, de caminar con otros, de encender fuegos pequeños pero constantes en el corazón del mundo. Comprende que su misión no siempre será gloriosa, que a veces será simplemente acompañar, sembrar una idea, abrir una posibilidad. Pero eso, en sí mismo, tiene un poder inmenso. Finalmente, cuando Sagitario comienza su ascenso, no es el mismo que bajó. No necesita demostrar nada. No necesita convencer. Camina con una calma distinta, con una alegría más sobria, pero más profunda.
sabe que habrá nuevos infiernos, nuevas caídas, nuevos desafíos. Pero también sabe que cada uno de ellos puede ser una puerta a una versión más completa de sí mismo. Ya no busca la luz por fuera, ahora la cultiva desde dentro. Su fuego es más sereno, pero más firme. Ha dejado de ser solo un arquero que apunta al cielo. Ahora es también un guardián del fuego interior, un sabio del camino, un viajero del alma que ha aprendido que el verdadero viaje es hacia el centro de uno mismo. Cuando Sagitario desciende a los infiernos, también lo hace en nombre de la verdad, esa fuerza que ha sido siempre su guía, su estandarte, su promesa. Pero lo que en la superficie del mundo parecía ser una verdad sólida y clara, en el inframundo se disuelve, se relativiza, se revela fragmentaria. Y entonces ocurre algo fundamental: Sagitario, el amante de los grandes ideales, se encuentra con el límite de la razón, con la paradoja de que incluso la verdad puede ser un laberinto. En ese momento nace una nueva etapa de su evolución, el aprendizaje de la duda sagrada. Ya no se trata de buscar la certeza absoluta, sino de habitar la pregunta como una forma de conexión profunda con la vida. La duda deja de ser un enemigo, se convierte en maestra. En medio de la oscuridad, Sagitario descubre que hay verdades que no se entienden, sino que se sienten, se viven, se intuyen. Este proceso interior también redefine su relación con el tiempo. Sagitario, por naturaleza, vive en la proyección, en la visión del mañana, en la promesa del futuro. Pero el infierno lo arrastra hacia el presente más crudo, lo obliga a detenerse, a enfrentarse con lo que es ahora, sin escapatoria. Es en ese presente detenido donde el arquero comienza a comprender que la expansión no siempre consiste en ir más lejos, sino en ir más hondo. Que a veces el viaje más transformador no se mide en distancia, sino en profundidad. Aprende que la prisa por llegar puede ser una forma de huida, y que hay una sabiduría secreta en permanecer, en sostener el momento, incluso cuando arde. En ese mismo espacio, Sagitario redescubre el valor del silencio. Acostumbrado a filosofar, a enseñar, a hablar de visiones y destinos, ahora se ve obligado a callar. El infierno silencia su voz, no por castigo, sino por redirección. Le muestra que el verbo no es solo una herramienta de comunicación, sino también una vibración que deben hacer desde la escucha. Aprende a callar para oírse a sí mismo. A callar para escuchar a la vida. A callar para volver a hablar con más verdad. Este silencio es fértil, es gestación de una nueva palabra, más libre, más consciente, menos egoica. Porque en su descenso, Sagitario se ve obligado a observar cuánto de su discurso servía para afirmarse a sí mismo, y cuánto para elevar realmente al otro. El fuego de la palabra pasa entonces por un proceso de purificación. Surge también una revisión profunda de sus vínculos. El Sagitario que cae a los infiernos empieza a ver con claridad los lugares donde su búsqueda de libertad lo llevó a desconectarse. Comprende que muchas veces huyó del compromiso en nombre de su independencia, sin darse cuenta de que algunas raíces también sostienen el vuelo. En la oscuridad aprende que el alma no solo se expande viajando sola, sino también en el espejo del otro, en el roce de las diferencias, en el pacto silencioso del acompañamiento. No es la pérdida de libertad lo que Sagitario necesita temer, sino la soledad que nace cuando se aísla demasiado en su cruzada personal. En el infierno se encuentra con los rostros de aquellos que quedaron atrás, y si escucha con atención, puede comenzar a sanar ese vínculo con la pertenencia, con el dar y recibir desde el corazón abierto. Otro aspecto que se despierta es su conexión con lo místico, no como religión aprendida o dogma externo, sino como vivencia directa del misterio. En el fondo del infierno, cuando todo lo que creía entender se ha disuelto, cuando las estructuras mentales han sido desmanteladas por el fuego interno, Sagitario se encuentra con lo inefable. No lo comprende con la mente, sino que lo reconoce en el alma. Allí, en medio del vacío, una luz que no es de este mundo lo abraza. Es la experiencia directa de lo divino, sin intermediarios, sin explicaciones. Una presencia sutil pero potente que le recuerda que hay algo más grande guiando todo, incluso su descenso. Y entonces nace en él una nueva fe, no basada en teorías, sino en experiencia. Una fe que no necesita ser defendida, porque ya ha sido vivida. En esa conexión íntima con lo trascendente, Sagitario empieza a mirar su propio dolor como parte del tejido universal del sufrimiento humano. Ya no se siente solo en su lucha. Comienza a percibir que su proceso interior es un reflejo del de muchos otros, que su herida es un canal por el cual puede resonar con los demás. Y aquí nace un nuevo sentido del servicio. Sagitario,
que siempre ha tenido el impulso de inspirar y guiar, ahora lo hace desde un lugar más empático, más humano, más horizontal. Ya no es el sabio que habla desde una cumbre, sino el compañero de viaje que ha conocido la caída y ha aprendido a sostener desde la experiencia vivida. El fuego que antes lo impulsaba a conquistar ahora lo impulsa a transformar. Y este fuego adquiere nuevos matices. Se vuelve más introspectivo, más contemplativo, pero no por eso menos potente. Es un fuego que no arrasa, sino que calienta, que ilumina desde adentro, que alimenta la vida interior. Sagitario comienza a cuidar ese fuego como se cuida una llama sagrada. Aprende a no desperdiciarlo en causas vacías, en discusiones sin sentido, en batallas que no le pertenecen. Su energía se refina, se selecciona, se dirige con sabiduría. Se convierte en un guardián del propósito, en un faro que no enceguece, sino que orienta. A medida que asciende, Sagitario se encuentra con una renovada comprensión del poder. Ha dejado atrás la necesidad de tener razón, de convencer, de brillar por encima de otros. Ahora sabe que el poder real es invisible, que se manifiesta en la coherencia, en la integridad, en la serenidad que brota de haber tocado fondo y haber encontrado allí su centro. El arquero ya no dispara flechas a ciegas, ahora apunta con intención, con precisión, con sentido. Cada movimiento tiene una razón interior, una raíz profunda. Su andar ya no es impulsado por la promesa de gloria, sino por el llamado de su alma. Y así, Sagitario se convierte en un verdadero sabio del fuego. No el fuego que todo lo consume, sino el que ilumina los caminos oscuros sin destruir. Se convierte en maestro de sí mismo, en testigo de su propia transformación. Y aunque el mundo no siempre vea lo que ha vivido, él lo lleva en la mirada, en el tono de su voz, en la forma en que escucha, en la manera en que está presente. Ha descendido, ha ardido, ha renacido. Y su fuego ahora no grita, canta. Canta con la voz del que ha conocido la sombra y ha decidido seguir amando. Cuando Sagitario desciende a los infiernos, se encuentra también con una confrontación inevitable con su sombra de arrogancia espiritual. Es en ese ámbito donde lo que antes parecía sabiduría puede mostrarse como orgullo disfrazado, donde su tendencia a predicar y filosofar corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de defensa ante su propio vacío interior. Allí se desmoronan los altares del ego disfrazado de iluminación. Sagitario, el que ha recorrido caminos, leído libros sagrados, acumulado experiencias y recolectado verdades, se enfrenta con la insoportable revelación de que el conocimiento no es garantía de conciencia. Y así, entre ruinas y brasas, debe soltar la pretensión de tener una visión superior. Se ve obligado a rendirse ante lo inexplicable, a aceptar que también él, con toda su pasión por el sentido, puede estar perdido. En ese territorio quemado donde las certezas mueren, comienza a manifestarse una dimensión profundamente creativa que había estado dormida. Sagitario descubre que en el caos habita una energía bruta, salvaje, pero fértil. Al no poder construir con las estructuras de antes, empieza a explorar lenguajes nuevos, el arte, la escritura intuitiva, el movimiento del cuerpo como danza sagrada, el símbolo como forma de conocimiento no racional. Allí empieza a expresarse desde el alma, no desde el intelecto. Empieza a crear no para demostrar nada, sino para sobrevivir, para entenderse, para liberar lo que arde dentro. La creatividad en el infierno no es un lujo, es un puente hacia la sanación. Y a través de ella, Sagitario se convierte en canal, en medium del fuego transformador que ahora pulsa desde lo más íntimo de su ser. Otro aspecto que emerge con potencia es la relación con el fracaso. Sagitario, que por naturaleza busca el éxito expansivo, el crecimiento, el avance constante, debe enfrentar la sensación de haberse detenido, de no estar cumpliendo con su destino. El fracaso se vuelve una sombra que lo persigue en el descenso. Pero con el tiempo, empieza a descubrir que hay un tipo de éxito que solo se revela después del derrumbe. Que fracasar, en su sentido más profundo, no es otra cosa que ser arrancado de un camino que ya no servía. Comprende que el verdadero fracaso no es caer, sino no aprender nada en la caída. Y con esa conciencia, empieza a redefinir su historia. Se libera de la necesidad de cumplir expectativas externas, y empieza a vivir desde la verdad interior, incluso si eso significa no ser comprendido por los demás. En el infierno, Sagitario también es despojado de su compulsión por escapar. Porque si hay una herida oculta en el signo, es su impulso inconsciente a evadir el dolor a través del movimiento constante, la hiperactividad mental, el optimismo forzado. En las profundidades, ninguna distracción funciona.
No hay viajes, no hay aventuras externas, no hay futuro inmediato al cual proyectarse. Todo lo que existe es el ahora abrasador de su dolor. Y entonces se rinde. No como derrota, sino como entrega. Por fin permite que el fuego lo abrace por completo. No huye. No niega. No intenta racionalizar. Solo permanece. Y ese permanecer es, en sí, un acto de profunda valentía. Porque ahí, en esa quietud quemante, se produce una transformación celular, un renacimiento que no se logra desde el pensamiento, sino desde la completa aceptación del propio infierno. Al mismo tiempo, Sagitario redescubre el cuerpo. Acostumbrado a vivir en la mente, en el símbolo, en la proyección filosófica, ahora debe habitar su carne, escuchar sus órganos, atender los dolores antiguos que no fueron nombrados. El cuerpo se convierte en templo profanado y, luego, en santuario restaurado. Aprende que el cuerpo también piensa, también recuerda, también reza. Que las verdades más profundas no siempre se pronuncian con palabras, sino que se encarnan en la postura, en la respiración, en el pulso. Descubre que su libertad no es solo una idea, sino una experiencia somática. Que la expansión que tanto busca no está solo en los horizontes geográficos o mentales, sino también en la conciencia de cada célula, en la raíz de cada pisada. En este viaje a las profundidades, Sagitario se reencuentra con su linaje ancestral. Percibe, quizá por primera vez, la presencia de los que lo precedieron, de los que también descendieron y dejaron huellas invisibles en su camino. Puede ser que sienta el llamado de los antiguos sabios, de los chamanes, de los viajeros del alma que conocieron los misterios del inframundo. Empieza a comprender que su viaje no es aislado, que forma parte de una trama espiritual mayor. Que hay una memoria colectiva que pulsa a través de él. En sus sueños, en sus visiones, en sus intuiciones más irracionales, Sagitario conecta con una sabiduría que no es individual. Es un archivo vivo que se activa en el momento justo, cuando el ego ha sido suficientemente quemado para dar paso a lo universal. Y en medio de esa conexión, Sagitario redimensiona su idea de misión. Ya no se trata de destacar, de ser ejemplo, de dejar un legado que lo inmortalice. Se trata de vivir en coherencia con el fuego que lo habita, aunque nadie lo vea. Se trata de encarnar una verdad que a veces será invisible, silenciosa, pero absolutamente real. La misión se vuelve interna, invisible, íntima. Ya no es un trofeo, es una práctica. Y esa práctica no requiere escenario ni aplausos. Se vuelve ritual cotidiano, como escucha, como respira, como camina, como ama. Porque ha entendido que la grandeza no siempre se manifiesta en gestos heroicos, sino en el coraje de sostener el fuego sin quemarse, de ser llama que no devora, sino que acompaña. Cuando Sagitario emerge del infierno, lo hace con una mirada nueva. Sus ojos ya no brillan solo por entusiasmo, sino por profundidad. Ya no busca solo conquistar, sino comprender. Ya no necesita demostrar su valor, lo conoce. Ha descubierto que la libertad no es hacer lo que quiere, sino ser quien es en cualquier circunstancia. Y con esa libertad vuelve al mundo. Tal vez sin alardes, tal vez sin ruido, pero con una presencia que irradia autenticidad. Porque el que ha descendido y ha regresado sabe algo que no puede explicarse con palabras. Es portador de un fuego que no se apaga, porque ha sido alimentado en el corazón mismo de la oscuridad. En lo más profundo del descenso de Sagitario a los infiernos, se revela un fenómeno silencioso pero fundamental, la ruptura del mito personal. Sagitario, signo regido por Júpiter, vive muchas veces atrapado en una narrativa heroica donde él es el elegido, el buscador incansable, el portador de una verdad superior que lo separa del resto. Pero en las sombras del inframundo, esa historia empieza a agrietarse. La imagen gloriosa de sí mismo, el personaje que ha construido para transitar la vida con propósito, empieza a desmoronarse. Ya no se siente el héroe, ni el sabio, ni el guía, se enfrenta con su humanidad desnuda, con la crudeza de sus contradicciones, con el dolor que ha ignorado en nombre del ideal. Es una muerte simbólica, una demolición interna que lo deja sin relato, sin bandera, sin identidad clara. Y es precisamente ahí, en esa intemperie, donde comienza a gestarse una nueva forma de ser, más honesta, más compleja, más real. Este desmoronamiento también le obliga a replantearse su relación con la justicia. Como signo de fuego mutable, Sagitario tiene una tendencia a ver el mundo en términos éticos amplios, aspirando a ideales de verdad, libertad y honestidad.
Pero en el infierno descubre que la justicia no siempre es luminosa, que hay dolores que no tienen culpables y heridas que no siguen lógica. Se enfrenta con situaciones en las que no hay respuestas ni explicaciones, solo presencia. Entiende que el deseo de castigar o de corregir muchas veces oculta un dolor no asumido. Y así empieza a cultivar una justicia más compasiva, menos moralista. Deja de juzgarse por no haber sido quien creía que debía ser. Deja de juzgar al otro por no cumplir su papel en su relato. Descubre que perdonar no es justificar, sino liberarse. Que la justicia verdadera no es venganza ni superioridad moral, sino equilibrio interior. En ese estado de vulnerabilidad radical, también se despierta una nueva dimensión del amor. No el amor idealista y pasional que muchas veces persigue Sagitario, ni el amor libre como bandera de independencia, sino un amor sin forma, sin contrato, sin necesidad. El amor como presencia incondicional, como espacio interno donde todo cabe. Aprende a amar sin poseer, sin proyectar, sin esperar redención en el otro. Empieza a experimentar un amor que no necesita manifestarse en una relación concreta, sino que pulsa en cada acto pequeño, en cada gesto de cuidado hacia sí mismo, hacia el mundo, hacia la vida misma. Este amor lo redefine, porque no depende del logro ni del merecimiento. Es simplemente el resultado de haberse encontrado en su versión más rota y haber decidido no abandonarse. En paralelo, Sagitario experimenta un cambio profundo en su noción de destino. Siempre ha tenido una relación intensa con el futuro, con lo que está por venir, con el propósito trascendente que lo guía. Pero en el descenso descubre que la idea de destino que lo sostenía era a veces una construcción para evitar el vacío del presente. Que ese destino no es una línea recta ni una meta fija, sino un proceso que se reinventa a cada paso. Comprende que el sentido no siempre es algo que se descubre, sino algo que se crea, que se cultiva en lo cotidiano. Empieza a confiar no en la promesa del camino, sino en la capacidad de responder a cada instante con presencia. El destino ya no es algo que debe alcanzar, sino algo que encarna cada vez que elige desde su verdad. También se despierta una relación nueva con la muerte. No solo como final físico, sino como parte viva del proceso de transformación. En el infierno, Sagitario se enfrenta con todo lo que debe morir dentro de sí, roles, ideas, vínculos, hábitos, certezas. Experimenta la muerte como una fuerza natural, necesaria, liberadora. Deja de temerle. Deja de resistirse. Empieza a verla como una aliada que le enseña a soltar, a renovar, a confiar en el ciclo. Este encuentro con la muerte lo vuelve más sabio, más liviano. Ya no se aferra. Ya no corre por miedo a detenerse. Empieza a caminar con el corazón abierto, sabiendo que todo lo que vive está destinado a cambiar, y que eso no es una tragedia, sino un milagro. En ese mismo proceso, su espiritualidad se redefine desde la humildad. Si antes buscaba respuestas en textos sagrados, maestros o sistemas de creencias, ahora encuentra lo sagrado en lo más simple. En la respiración, en el silencio, en una lágrima honesta, en una mirada sincera. La espiritualidad deja de ser una meta o una identidad para convertirse en una forma de estar en el mundo. Aprende a orar sin palabras, a meditar sin técnica, a venerar sin dogma. Su fe ya no necesita explicaciones porque nace del fuego que ha atravesado. Es una fe encarnada, silenciosa, pero irrompible. Y desde esa fe, empieza a vivir cada día como un acto sagrado, incluso en la oscuridad. Este viaje también le revela el valor de la comunidad. Sagitario, muchas veces visto como solitario o individualista, descubre en su descenso que no puede sanar completamente solo. Aprende a pedir ayuda, a mostrarse vulnerable, a compartir sus grietas sin miedo. Comprende que hay una fuerza sanadora en el espejo del otro, en el abrazo, en la palabra compartida sin juicio. Y así, se va despojando de la imagen del guía solitario para convertirse en parte de un tejido mayor. Su liderazgo se vuelve circular, inclusivo, basado en la experiencia más que en la autoridad. Se vuelve hermano, compañera, alma entre almas, sin necesidad de destacarse. Porque ahora sabe que todos, de alguna forma, descendemos, ardemos y renacemos. Al final de este extenso proceso, Sagitario emerge no como quien regresa a lo que era, sino como quien nace por segunda vez. Ha dejado en el inframundo versiones de sí mismo que ya no servían, ha encendido una llama nueva que no titila con el viento de afuera. Vuelve al mundo no para predicar, sino para vivir con coherencia. No para ser seguido,
sino para caminar con quienes también eligen el fuego de la verdad, aunque duela. Ha descendido a su infierno, ha reconocido su sombra, ha sostenido su luz. Y en ese viaje ha encontrado su mayor expansión, la de habitarse plenamente, con todas sus partes, en todos sus tiempos, sin negar ninguna de sus verdades. En lo más profundo de su descenso, Sagitario también se enfrenta a una distorsión que hasta entonces parecía virtud, su inagotable optimismo. Ese fuego interno que lo empuja a seguir adelante, a encontrar el sentido incluso en medio del caos, se revela como una doble cara que, mal comprendida, puede convertirse en negación. En los infiernos, el optimismo sin conciencia ya no sirve. Ya no es bálsamo, sino máscara. El dolor no se puede iluminar con frases inspiradoras ni se disuelve con la esperanza de que todo pasa por algo. En este abismo, el fuego sagitariano se ve obligado a madurar. Se transforma en una luz menos brillante pero más constante, una llama que no encandila pero que guía, que no niega la oscuridad sino que la habita con dignidad. Aquí aprende que ser positivo no es negar la sombra, sino decidir seguir encendiendo una vela mientras el mundo se desmorona a su alrededor. El descenso también lo confronta con una dimensión olvidada del tiempo. Sagitario, con su mirada puesta en el futuro, suele acelerar el presente, correr hacia lo que vendrá, proyectarse constantemente hacia lo que aún no es. Pero en el inframundo no hay futuro. El tiempo se detiene, se derrite, se estanca. No hay promesas. No hay metas. No hay llegada. Solo el presente eterno, denso, incómodo, abrasador. Y en esa prisión sin cronología, Sagitario debe aprender a existir en el ahora sin propósito, sin logro, sin misión. Aprende a estar, simplemente. A contemplar lo que es sin necesidad de transformarlo de inmediato. Es una lección brutal para un signo que necesita movimiento, pero es precisamente en ese estancamiento que brota una nueva noción de libertad, la de no estar atado ni siquiera a sus propias urgencias. Desde ese no tiempo, se despierta también un sentido de escucha que Sagitario rara vez había cultivado del todo. Habituado a hablar, a enseñar, a compartir visiones, el silencio del inframundo le impone otra tarea: escuchar el lenguaje del dolor, de la memoria olvidada, del cuerpo cansado, de la voz interior que había sido ignorada por ser demasiado frágil o incoherente. En el silencio, las voces antiguas resurgen. Los susurros que nunca se atrevió a oír se hacen gritos. Y entonces aprende a escuchar no solo con los oídos, sino con todo su ser. Escucha su linaje, escucha sus sombras, escucha a la tierra, al fuego, al vacío. Descubre que muchas de las respuestas que buscaba afuera, en libros, en caminos, en encuentros, estaban ya resonando dentro de sí, esperando que se detuviera el ruido de su propia euforia. Durante esta etapa, también se revela una verdad aún más incómoda: la soledad. No la soledad elegida del viajero independiente que explora mundos y vuelve con historias. No la soledad filosófica del buscador. Sino la soledad desnuda, existencial, que lo confronta con la sensación de estar irremediablemente separado, incluso de lo que ama. Es una soledad que duele en el alma, que no puede ser mitigada con compañía ni con ideas. Una soledad que lo obliga a preguntarse quién es cuando no hay nadie mirando, cuando no hay audiencia, cuando no hay reconocimiento. Y en esa soledad sin testigos, algo florece. Un vínculo profundo consigo mismo, más allá de roles, más allá de imagen, más allá de expectativas. Descubre que no está solo porque se acompaña, porque se habita, porque se sostiene. Y esa nueva forma de estar consigo mismo se convierte en raíz. Al fondo del inframundo también se desvelan memorias que no son solo personales. Sagitario, canal entre mundos, se abre al inconsciente colectivo. Empieza a sentir dolores que no son únicamente suyos, traumas que resuenan como ecos antiguos, heridas que pertenecen a su familia, a su cultura, a la humanidad misma. Aprende a discernir entre lo que es propio y lo que es heredado, pero sin desligarse. Más bien, asume una parte de esa herencia como una misión sagrada: transformar el dolor de muchos a través de su proceso individual. Así, su sufrimiento adquiere una dimensión colectiva. Ya no es solo su infierno, es el infierno de muchos. Y eso le otorga un propósito más profundo, menos individualista, más enraizado en el servicio y en la compasión. También se revela una comprensión nueva de la dualidad. Sagitario, al ser mitad humano y mitad bestia, siempre ha vivido entre dos mundos, el instinto y el ideal, la materia y el espíritu.
En los infiernos, esa escisión interna se profundiza hasta el límite. Hay momentos en los que siente que será devorado por sus pasiones, sus impulsos, sus ansias de destrucción. Otros, en los que desea escapar por completo del cuerpo y fundirse en la luz. Pero ninguna de esas salidas funciona. La única vía es la integración. Y en esa integración, Sagitario descubre que no hay contradicción entre su lado animal y su sabiduría. Que su cuerpo no es un obstáculo para la expansión espiritual, sino su vehículo sagrado. Que sus pasiones no son enemigos de su alma, sino aliados si son reconocidos y canalizados con conciencia. Entonces empieza a abrazar su naturaleza entera, sin dividirla. Empieza a ser completo. En ese mismo proceso de integración, se transforma su manera de relacionarse con el fracaso y la imperfección ajena. Antes, desde su idealismo, podía esperar demasiado de los demás. Exigir coherencia, claridad, sentido. Pero habiendo atravesado su propio caos, ya no exige. Comprende. Abraza la imperfección como parte del viaje humano. Deja de esperar héroes. Deja de condenar errores. Se vuelve más paciente, más empático, más humano. No porque haya perdido su fuego, sino porque ha aprendido a usarlo para calentar y no para quemar. Se convierte en un fuego que acompaña, que ilumina sin imponer, que transforma sin destruir. Finalmente, el descenso le deja una marca indeleble, la conciencia de su propia resiliencia. No la resiliencia como fuerza bruta, como capacidad de resistir sin quebrarse, sino como esa fuerza sutil que le permitió quebrarse y volver a unirse de otra forma. La resiliencia que se manifiesta en la dulzura después de la rabia, en la ternura después del juicio, en la paz después del conflicto. Descubre que su mayor fortaleza no está en su capacidad de avanzar sin pausa, sino en su disposición a detenerse, caer, rendirse, transformarse y volver, con el alma intacta y la mirada más profunda. Y así, Sagitario no regresa como quien ha sobrevivido al infierno. Regresa como quien ha sido transformado por él. Ya no es el mismo. No puede serlo. Pero tampoco lo desea. Porque ahora conoce lo que hay al otro lado del ideal. Porque ahora ha visto la cara oculta de su fuego. Y porque ahora, más que nunca, sabe que su verdadera expansión no está en lo que alcanza, sino en lo que encarna. En la profundidad más olvidada del descenso de Sagitario, surge una revelación silenciosa pero desgarradora, el cuestionamiento de la verdad. No la verdad externa que busca en libros, culturas o filosofías, sino la verdad interna que hasta entonces había creído inquebrantable. Sagitario, que durante tanto tiempo había sostenido su vida sobre creencias firmes, ideales nobles y grandes propósitos, descubre en el inframundo que muchas de esas verdades eran construcciones. Algunas heredadas, otras autoimpuestas, otras aprendidas como mecanismos de defensa. Se ve obligado a desnudar sus convicciones, a preguntarse qué creencias realmente le pertenecen y cuáles fueron aceptadas por miedo a la incertidumbre. Y es en ese desmantelamiento que empieza a entender que la verdad no es una cima a la que se llega, sino un proceso continuo, una búsqueda que cambia de forma con cada nueva experiencia vivida desde el alma y no desde la teoría. En ese mismo territorio, se confronta con el silencio de lo divino. Sagitario, arquetípicamente conectado con el plano superior, con lo trascendente, con la comunicación con lo sagrado, atraviesa en su descenso una etapa de aparente abandono espiritual. Lo que antes fluía con facilidad, las sincronicidades, las señales, la inspiración, los sueños proféticos, desaparece por completo. La conexión que antes era espontánea se torna muda. Se siente desconectado del universo, de sus guías, de su propia intuición. Y es entonces cuando empieza a descubrir que esa ausencia no es castigo, sino iniciación. Que el verdadero vínculo con lo divino no depende de experiencias místicas, sino de una presencia silenciosa que solo se revela cuando ya no se la busca desde la necesidad, sino desde la entrega. El silencio de Dios se convierte así en un maestro mayor, una presencia sin forma que le enseña a confiar en su propio fuego interior como extensión de la chispa universal. El cuerpo, a menudo ignorado por su tendencia al pensamiento elevado, adquiere en esta travesía un protagonismo inesperado. En el inframundo, Sagitario no puede evadirse hacia lo mental o lo espiritual, porque el cuerpo comienza a hablar con una voz poderosa. El cansancio, las tensiones, los dolores olvidados, las enfermedades psicosomáticas, las adicciones suaves y cotidianas, todos se presentan como espejos de lo no integrado.
Comprende que su cuerpo ha sido cómplice silencioso de sus evasiones, y que ha sostenido más de lo que podía sin ser escuchado. Aprende a dialogar con él, no como una máquina que debe obedecer al espíritu, sino como un templo viviente que guarda memorias y mensajes que solo pueden ser traducidos en quietud. El descenso lo lleva a reconciliarse con lo físico, a habitarse por completo, a encontrar en su carne no un límite, sino un portal de sabiduría. También se manifiesta en esta etapa una redefinición del poder. El poder que Sagitario había perseguido no era necesariamente material, pero sí simbólico: la autoridad moral, la superioridad intelectual, la influencia espiritual. En las entrañas del infierno, todo poder basado en reconocimiento, validación o control se desmorona. Las palabras pierden impacto, los argumentos se disuelven, la imagen que proyectaba deja de tener efecto. Allí entiende que el verdadero poder no tiene testigos. Es un fuego íntimo que no necesita escenario. Un poder que se manifiesta en la coherencia silenciosa, en la firmeza con que se sostiene su vulnerabilidad, en la capacidad de actuar desde la verdad aunque nadie lo vea. Esta transformación lo libera de la necesidad de convencer, de enseñar, de liderar. Le permite simplemente ser, y desde ese ser, encender a otros con su sola presencia. La relación con la oscuridad también muta de forma radical. Antes, la oscuridad era algo a comprender desde el intelecto, algo que analizaba para integrar. Pero en el descenso, Sagitario deja de teorizarla y empieza a sentirla. Ya no es una idea, sino una experiencia visceral. La oscuridad no se presenta como enemigo externo, sino como parte íntima de su ser. Ve su ira, su egoísmo, sus manipulaciones sutiles, sus autoengaños, su orgullo disfrazado de generosidad. Y lejos de huir o condenarse, decide mirar. Aprende a sostener su sombra sin justificarla, a abrazarla sin dejarse dominar. Esta alquimia no lo vuelve más puro, sino más auténtico. Entiende que la luz no es la negación de la sombra, sino su conciencia amorosa. Y así, empieza a vivir desde una claridad más madura, más honesta, menos ingenua. Una claridad que no necesita brillar para ser verdadera. El tiempo del inframundo también le ofrece una comprensión más profunda de la conexión entre destino y libre albedrío. Hasta entonces, había visto su vida como una flecha dirigida hacia un propósito superior, como un camino con estaciones preestablecidas que debía descubrir. Pero en medio de la oscuridad, donde todo se desordena, Sagitario descubre que el destino no es una línea fija, sino una danza entre lo que le ha sido dado y lo que elige en cada paso. La libertad que encuentra allí no es la libertad de hacer cualquier cosa, sino la de responder desde el alma, incluso cuando las circunstancias son hostiles. Es una libertad que no grita, sino que respira. Que no lucha, sino que fluye con discernimiento. A partir de ahí, deja de buscar su destino como algo fuera de sí y comienza a crearlo como un acto continuo de conciencia y coraje. También emerge, con fuerza inesperada, la necesidad de rendirse. Sagitario, como arquero, ha estado entrenado para resistir, para luchar por lo que cree, para avanzar sin descanso. Pero en el descenso, hay un punto en que luchar ya no es opción. Lo que antes era impulso se vuelve agotamiento. La dirección ya no es clara, el blanco se desdibuja. Y es en ese agotamiento sagrado donde aprende el arte de la rendición. No como derrota, sino como aceptación profunda de lo que es. Descubre que rendirse no es renunciar a su fuego, sino permitir que ese fuego arda de otra manera. Que no necesita pelear con la vida para transformarse. Que el alma crece no solo al conquistar, sino también al soltar. En esa rendición, lo nuevo comienza a gestarse. Lo que renace ya no es Sagitario como era, sino Sagitario como semilla de lo que puede llegar a ser. Y finalmente, en los ecos finales de su descenso, se instala un nuevo lenguaje interior. Un lenguaje menos lógico, más simbólico. Más cercano a los mitos, a los sueños, a los silencios entre palabras. Aprende a interpretar los movimientos del alma con los ojos del corazón. Entiende que no todo debe ser comprendido racionalmente. Que hay partes de la vida que solo pueden ser cantadas, danzadas, lloradas o susurradas al fuego. Encuentra en la poesía, en la música, en los rituales simples del día a día, un nuevo modo de nombrar su experiencia. La expansión que descubre ya no es geográfica ni filosófica, sino simbólica. Su alma habla en imágenes, en gestos, en símbolos.
Y a través de ese nuevo lenguaje, empieza a compartir con el mundo no tanto verdades absolutas, sino resonancias profundas, semillas que despiertan en quienes lo escuchan el anhelo de su propio viaje. Así, Sagitario no solo desciende. Se vuelve guardián del descenso. No rehúye su pasado ni lo esconde. Lo honra como parte esencial de su fuego. Y desde ese fuego, vuelve a mirar el mundo no con superioridad, sino con ternura. Porque ahora sabe que todos, en algún momento, arderán. Y que el fuego, bien guiado, no solo destruye. También revela, purifica, transforma y crea.